David era judío, al igual que Saúl, pero Saúl tenía un mensaje contrario a lo que el Señor le enseñó. En cambio, David tenía un mensaje poderoso, vehemente, coherente. Él conocía a Dios y le dijo a Saúl: yo conozco a Dios, Saúl. Él nunca me ha fallado. Y cuando venía un oso y cuando venía un león, pues yo iba y perseguía a esta fiera salvaje para que librara a mi ovejita. Y Dios me libró de las garras del león y de las garras del oso, y también me va a librar de este filisteo. Hermanos, qué hermoso. David daba su testimonio. ¿Cómo quiere usted ganar al esposo? Que de repente me dice: pastor, quiero ganar a mi esposo, que no es de la fe a mi esposa, a mis hijos, pero ya me atacan, me dicen cosas. Tu testimonio es poderoso, es influyente en tu trabajo. Les estaba diciendo ayer, el cristianismo se contagia. Hay que contagiar el cristianismo, hermanos. Pero no lo contagiamos, el cristianismo. Al contrario, somos contagiados por el mundo. Me contagia sus fiestas, me contagia sus bailes, me contagia la pintura, por eso que me echo pintura en la cara como mujer, me contagia las modas, por eso que me he visto igual que ellas y que ellos, me contagia su manera de hablar, por eso que hablo igual que ellos, me contagia el mundo con sus tentaciones y con todos los placeres que me presentan, me contagian. Cuando nosotros debemos de contagiar el cristianismo a las personas, como mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vestir, todo tiene que ser diferente. Entonces la gente va a decir: wow, si eso hace el cristianismo, yo quiero ser cristiano. Pero cuando la gente se da cuenta que yo pego a mi esposa, que soy infiel a mi esposa, a mi esposo, cuando pego a mis hijos, cuando mis hijos andan torcidos, chuecos, ¿cree usted que voy a contagiar el cristianismo? Al contrario, la gente nos va a señalar con el dedo. Ahí va, mira, ve, pobrecito. Ahí va la pobrecita, mira, ve. Hermanos, no permitamos que estas cosas ocurran. ¿Quiere usted ganar a su cónyuge? ¿Quiere ganar a esa hija rebelde? ¿Cuántas veces me han llamado: pastor, tengo una hija bien rebelde, no quiere hacer el culto? ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 18 años, pero no quiere hacer el culto. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted para que? Bueno, yo pues le pongo restricciones, pastor, porque también no, como maltraeces conmigo, no, pues pastor, no, que aquí, que allá, y la Biblia, que Dios, no, un ratito está mal. Usted no puede obligar a nadie a que estudie la Biblia ni haga los cultos hacia Dios. Tu esposo no quiere hacer el culto, déjalo. Lo único que tienes que hacer es orar, orar, orar. Si antes orabas 2, 3 veces, ahora tienes que orar 20 veces al día por ese esposo, 20 veces al día por ese hijo, por esa hija. Voy a estar orando, 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 orando. Dios no me mandó a obligar a la gente a que hagan el culto. Y si no vienen a hacer el culto, no van a la iglesia, qué sé yo, les pone restricciones. No te compro zapatos, no te doy de comer, y ahora vas a ver, y te voy a castigar. Hermanos,
Eso no es cristianismo. Por eso que mucha gente, hermano, ya están meticulosos en la comida. Esto no como, esto no como, esto no como, esto no como, esto no como. Quisquillosas, ¿verdad? Esto y aquello y lo otro, y que esto hace daño. Hermano mío, el cristianismo se contagia. Pero a veces no podemos llamar cristianismo. Hermanos enseñando defectos, debilidades, perfeccionismo a la gente encima para estar como tú. Oye, así te enseña tu iglesia, así te enseña tu iglesia, así esto, aquel otro. Y te habla tu madre, ¿no? Te habla tu hermano. Oye, así tu iglesia, entonces tú así respondes. Voy a hablar con tu pastor, a ver si es así. Oye, a tu iglesia un día declararte a vociferar quién eres en realidad, porque en la casa eres una demonia, eres un demonio. Pero llega el sábado y te vuelves una santita. Te vuelves un santito. Hermanos queridos, el cristianismo se contagia. ¿Cómo se contagia el cristianismo? Con mi testimonio. Sea un buen cristiano, una buena cristiana. Ese esposo, si fuera una mujer y mi esposo no es cristiano, cada día lo amaría más a ese pelado. Y todos los días le diría, te amo mucho, Henry, George, Peter, te amo mucho. Pero te voy a decir algo, muñeco. Mi amor es a ti. Nunca va a ser más que de Dios. Tú sabes. Qué bonito el hombre. Y le hace un chape esos, pues, ¿eh? Lo hace. Le vas a dar su comida favorita. ¿Eh? ¿Qué le gusta a su esposo? Usted sabe, le va a preparar bonito, una sorpresa, ¿verdad? Cuando él viene amargo, viene borracho, y te levanta la voz, y qué sé yo, y usted, hermano, y usted responde de igual manera, y ¿por qué te estás creyendo? Y perdemos los papeles. Hay maneras como actuar, como le estaba enseñando en los devocionales, cómo actuar frente a casos difíciles. Pero la manera como actúas, esa hija, ese hijo, hermano, ya 36 años de pastor que tengo, he escuchado miles de parejas y de hijos que me han dicho así, un pastor, mire, ella es mi esposa o es mi esposo. Pero yo no entiendo si en su iglesia enseñarán así, pastor. No sé, cuando ya me dicen así, yo ya vi la película. Sí, a ver, ¿me puede escuchar? Por supuesto, me puedo escuchar. Disculpe, mi amor, tú sabes que yo te amo, pero voy a decir las cosas como son, como están, yo no voy a mentir. Mire, mi esposa así, 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 así. La hermana está llorando. El hombre que no conoce a Jesucristo, lógicamente, hermanos, ¿qué le voy a decir? ¿Qué creen que le voy a decir a ese hombre? Si la hermana, su esposa, está dando un mal testimonio, no hay poder de Dios ahí. No hay, hermano, una influencia en el vecindario donde tú y yo vivimos si la gente nos ve que todos los días estamos peleando. ¿Tú crees que vas a tener autoridad para hablarle al vecino, a la vecina? ¿Le vas a hablar del hogar, del matrimonio, de la paz de Dios? No vayas, no vayas, no vayas. Porque tus vecinos te escuchan y nos escuchan todos los días que estamos peleando, gritando. La gente nos va a cerrar las puertas. Por eso, el testimonio. Número 2. ¿Cómo ganar entonces a las personas para Jesucristo? La primera cosa que hemos hecho, ¿verdad? Ore, ore, ore por esas personas que usted quiere que la palabra de Cristo llegue a su corazón. Usted ponga nomás, ¿a quién quiere? A mi tía, ponga a su tío. A este tío, ponga a ese tío. Que ponga nomás, escriba su nombre, a este tío, a este sobrino, a este. Ponga su nombre. Ore, 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 ore. Estemos orando por esas personas. Voy a orar, voy a orar, voy a orar, orar. Espíritu de Cristo, toca el corazón de este tío, de este sobrino, de esta amiga. Señor, toca, toca, toca. Tienes que estar orando, 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 orando. Tú no te preocupes del resto. Ora, 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 ora. Una vez que estés orando, pues a la semana lo vas a llamar.
¿No es cierto? ¿Y qué le vas a decir? Tía, sobrino, amigo, te llamo porque quiero orar por ti. Solito van a llorar. Sí, ¿verdad? Mira, yo necesitaba en estos momentos, gracias. Dime, ¿tienes un pedido especial por qué orar, prima, sobrina, amiga? A veces cometemos el error en llamarlos para pedirles plata. Hermana Gisela, ¿puede usted prestarme dinero? Lógicamente, hay una reacción. ¿Qué van a decir? Si es tu prima, si hay una confianza íntima, ¿qué deben decir? Para eso nomás me llamas, ¿verdad? Para eso nomás quieren, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O sea, no, hermanos. Primero nosotros tenemos que hacernos amigos de esos, pues, lógicamente, vecinos, familiares, amistades. Hay que decir, llame usted porque ellos tienen una necesidad premiante que están atravesando. Y ellos mismos se van a contar cuando tú le dices, ¿tienes alguna petición por cual orar a nuestro buen Dios? Sí, prima, gracias, amiga, por llamar. En estos momentos estoy pasando momentos tan difíciles. Mi esposo está en UCI. Tengo miedo que se muera. Ayúdame a orar. Ella va a llorar, su corazón te lo va a abrir. Y haces una oración corta por ese hombre. Señor, te pido por John, Señor. Qué impotente nos sentimos, Padre, en estos momentos, Señor, y más tu hija, mi amiga que le he llamado María, está destrozada, Padre. Pero le estoy llamando para, a través de esta oración que tú estás escuchando, sanes a ese hombre si es tu voluntad. Fortalece a tu hija, Señor, a sus hijos, que no se desanimen, que no se desalienten en el nombre de Jesucristo. Amén. Una oración corta. Y después le va a decir, amiga María, prima, tía, sobrina María, sé que el momento que estás pasando es muy apremiante. Trato de entender tu dolor, hija. Amiga, sobrina, trato de entender tu dolor. Pero quiero dejarte un pasaje bíblico. Y le dejas un pasaje bíblico. ¿Cuál es el pasaje bíblico que le vas a dar? Apunte, Isaías capítulo 45, versículo 2 y versículo 3. Yo voy a ir delante de ti, María, así tienes que hablarme. María, Juan, Pancho, yo voy delante de ti, voy a enderezar lo que tú no puedes enderezar. ¿Quién le está hablando? Dios. Otro, Salmos, capítulo 34, versículo 10. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar el Señor. ¿Qué día, María? El Señor te va a librar de esta situación que estás pasando. Otro pasaje, Salmos capítulo 56, versículo 4. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no voy a tener miedo a la operación, al viaje, etcétera, etcétera. No voy a tener miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué me puede hacer? Otro pasaje, Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga, tu problema, tu cáncer, tu ansiedad, tu problema económico. Échale al Señor, dice aquí, échale a Él. Deja de estar cargando con ese problema. Porque Él te va a sustentar. Porque nunca ha dejado a sus hijos caídos para siempre, el Señor. Querida amiga Cecilia, ya no cargues más con ese dolor. Déjale al Señor. Él te va a sustentar. Dios sanará a tu esposo. Déjame decirte que voy a continuar orando por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo. Hermanos míos. Otro texto maravilloso que ustedes pueden usar, Salmo capítulo 46, versículo 10. Estate quieto, Francisco. Y conóceme que yo soy Dios. Yo voy a ser exaltado entre tu problema, entre esa dificultad que estás pasando. Yo voy a ser exaltado. Tú estás exaltando tu problema. Estás proclamando tu dolor a todo el mundo, que estoy enfermo, que tengo cáncer, que me voy a morir. No, no, hijo mío, hija mía. Exáltame a mí. Conóceme a mí.
No exaltes tu dolor. Enaltecido seré en la tierra. ¿Quién está hablando, hermanos? Dios. Bueno, le habla estos pasajes bíblicos que son hermosos. Otro salmo maravilloso, también siempre imparto, ese Salmo capítulo 42. Salmo capítulo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te perturbas? Salmo 42, 5. ¿Por qué te estás desesperando? Que yo no te desesperes. ¿Quién le está hablando? Miren, Dios, no es el pastor. ¿Y cuál es el consejo divino? Espera en Dios. Espera los resultados. Espera lo que Dios va a hacer. Espera, espera, espera. ¿Qué es esperar? Tener paciencia. Pacientemente esperé al Señor. Salmos capítulo 40, versículo 1 al 3. Y Él me sacó de la desesperación, del pozo hondo donde yo estaba. Porque aún he de alabarlo. Dios mío, mi alma está batida. Versículo 6. Mi alma está batida. Salmo capítulo 42, versículo 6. Mi alma está batida, oh mi Dios. Pero me voy a acordar. Ah, qué hermoso. ¿De qué te vas a acordar? ¿De los pecados que has hecho? ¿De las cosas feas que nos han hecho o yo he hecho? ¿De qué te vas a acordar? ¿De qué estás postrado y crees que no te vas a sanar? ¿De qué te vas a acordar? Ah, me voy a acordar de ti. Me voy a acordar de ti. Cecilia, amiga, esta es la hora que tienes que acordarte de Dios. Ella está llorando. Gracias, amiga. Gracias. Sí, amiga mía. Por eso te llamé. Y creo que el Espíritu Santo me impulsó para llamarte, para darte un mensaje de esperanza, de fortaleza, de consuelo en estos momentos difíciles que estás pasando. No te desesperes. Confía en Dios. Ah, hermano, bueno, muchos otros textos que vamos a estar compartiendo durante estos días, hermanos. Eso se dice de la manera como usted puede llegar al corazón de las personas. Muy bien. Preguntas hasta aquí, a ver, preguntas hasta aquí. Les dije, pues, en tercer lugar, que después de llamar, ¿verdad? Pasa unos días, ofrézcale una ayuda. Hay algo, querida Cecilia, ¿cómo sigue tu esposo? Si está mejorando o está empeorando, no te preocupes. Yo voy a seguir orando a mi Dios y a tu Dios para que lo sane. Amiga, sobrina, tía, ¿hay algo de repente que tú necesitas en que yo te pueda ayudar? En lo poco o lo mucho, por favor, dímelo. Ofrece ayuda emocional, económica o de alimentos, lo poco o lo mucho. Así sea lo poco, esas personas lo van a valorar, hermano. Lo van a valorar. Qué importante es, hermanos, que nosotros nos interesemos por las personas, por servirles, como dice la hermana Juárez. Ese es el método de Cristo, interesarnos por las personas, no para que se bauticen, no para que que la iglesia esté llena, no, ese no es el objetivo. Jesús, dice la sierva del Señor, la hermana Elena de Guardia, se interesaba por las personas. Número 2, mostraba simpatía hacia la persona, ¿verdad? Esa empatía. Número 3, ayudaba a las personas y recién después le decía, sígueme. Después de haber hecho los 3 primeros pasos, después le decía, sígueme. Es decir, Jesús enamoraba a la gente, los enamoraba. Ayer por eso le puse el ejemplo, cómo hay que enamorar a una mujer. Cuando hablo a los muchachos me llaman pastor, ¿cómo enamoro? Hay una hermana en la iglesia, pero me da miedo declararme, porque de repente no me va a aceptar. ¿Qué te va a aceptar, pues, si no sabes cómo declararte? En primer lugar, no te declares. Primero tienes que ganártela. Así, ¿cómo me la gano, pastor? Apunta. Entonces les comienzo a hablar. Son 3 pasos. Número 1, a esa mujer, a esa hermana de la iglesia, le vas a decir así, mira, ella sí, le enseña, ¿no? Y la vas enamorando, la vas enamorando. Dígame usted, en la experiencia que yo tengo como psicólogo clínico y terapeuta que soy,
Todas las mujeres infieles y hombres infieles que he conocido, todos dicen lo mismo. Usted también lo habrá escuchado, ¿verdad? Cómo cayó esa amiga, esa hermana de iglesia, ese hermano de iglesia, ese pastor, cómo cayó. ¿Ah? Y así dice, me comenzó a hablar y me hablaba lindo. Ahí sin darme cuenta que estaba en sus brazos. ¿Ah? ¿Sí o no? Comenzó a enamorarte. ¿Eh? Palabras dulces, tiernas, suaves, palabras que te encantaban escuchar. Entonces esas palabras te motivaban. ¡Wow! ¡Qué hombre, qué mujer! Y como dice el chavo, fue sin querer queriendo. Yo pequé. Pues la manera como el diablo usa, que ayer hablé, como la astucia del diablo para engañarnos, seducirnos. Hay que nosotros usar la astucia para el bien y no para el mal. Hay que enamorar a la gente para Jesús. Después que hemos hecho eso, ahora sí paso al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Le voy a volver a llamar, volveré a preguntar por su esposo o su esposa o su hijo cómo está, y ahí le voy a decir, querida amiga, tengo un obsequio maravilloso que tengo que dártelo. No puedo quedarme con este regalo, porque así, ¿cuál es? La gente cuando escucha regalo, así, oh, sí, es un regalo maravilloso. Mira, es un estudio de cultura bíblica cristiana. Así es. Yo quiero compartir con esto, que es maravilloso. Así tienes que hablarme. Es un estudio lindo, hermoso. Te va a encantar a ti, a tu familia. Va a ayudar a tus hijos, va a ayudar a tu familia, va a ayudar a tu economía. Anda, no, yo quiero ese curso. Pero no llames, pues, mira, acá tengo un curso que se llama La Fe de Jesús, acá que en mi iglesia dan. ¿Quieres estudiar o no? ¿Tú qué dices? La gente, no. Hermano, en seco, en guano, no puedes impactar el corazón de esa persona. Tenemos que enamorarla de esa persona porque ella se siente comprometida. Una vez que se siente comprometida por lo que he orado por él, he llamado a ella, le he ayudado a ella, ¿no es cierto? Ahora entonces, cuando le presento el curso bíblico, aunque por compromiso acepte, deje que el Espíritu Santo se encargue de tocar su corazón. Muy bien, así se capta interesados para estudiar la palabra del Señor. Ahora, preguntas hasta aquí. A ver, preguntas. ¿Han entendido, hermanos? ¿Hay algún punto que quizás debemos nuevamente recalcar? ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Todo está claro? Sí, hermano. ¿Sí? Pastor, todo claro, pastor. Ok. Entonces está claro cómo captar interesados. Número 2. Cuando nosotros demos el estudio bíblico, por eso ayer habíamos hablado, ¿qué es un estudio bíblico? Ya le hemos dicho. El estudio bíblico se basa en 3 partes, ¿verdad? Introducción, cuerpo, conclusión. 3 partes de un estudio bíblico. Ya habíamos estado hablando que la introducción, que cuando usted haga el estudio bíblico, hermanos, lo tienes que hacer de tal manera que la gente se quede embelesada cuando estudia la Biblia contigo. No lo hagas de manera fría, monótono, rutinaria. Y eso es lo que le voy a enseñar. Por eso que la gente cuando estudia la Biblia dice, wow. Pues la gente dice, pastor, no, nosotros queremos estudiar la Biblia con usted, pastor, no queremos. Y la hermana que ha venido la ha mandado, yo le agradezco, sí, todo, pero, pastor, usted quiero que nos dé la palabra, porque, claro, porque la gente, ¿por qué se apega a ti en el sentido de que, porque cuando tú le das el estudio bíblico, tú lo das, pues, de manera que es hermanos, hermoso, atrayente, es emocionante. Así lo hago yo el estudio, como ya les digo que lo voy a enseñar. Y ustedes se van a quedar así. ¿Por qué? Porque así sea el estudio bíblico, la gente, hermanos, es un espectáculo. Porque usted presenta la palabra de Dios de tal manera con poder, hermanos. Y no, cuando es el poder de Dios, la gente se queda, wow, qué tremendo. Gracias. Y el estudio se vuelve, se pasa a veces la hora. Le dije que el estudio bíblico no debe pasar más de 20 o 30 minutos, pero a veces se pasa una hora. O si se pasa una hora, bienvenida a la hora.
Si es el mismo tema, no hables un tema, otro tema, otro tema, otro tema, otro tema. No, 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 no. Hable del mismo tema. Si es la hora del mismo tema, bienvenido. Cuando he tenido en los estudios bíblicos con gente muy culta, no muy preparada, catedráticos, jueces, fiscales, generales de la policía, primer asesor de Estado Mayor General, esa gente que es preparada te va a preguntar más. Tienen más preguntas. Entonces el tiempo se va a alargar de las preguntas que sean del mismo tema. No se pasa a otro tema. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que la hermana Elena Inga está hablando en la lección número 1 acerca de Dios, de la fe de Jesús. Y el primo, el sobrino, la vecina ahí, la amiga, le dice, oye amiga, ¿y te puedo hacer una pregunta? Claro, claro que sí, ¿cómo no? Dime, y ayer han visto ovnis por acá por Ventanilla. ¿Tú qué piensas de eso? Ah, sí, 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 los he visto por la televisión. Sí, no, 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 no. Usted va a decir, No, ¿qué va a decir usted? Va a decir lo no. siguiente, mira, amiga Juana, esos ovnis existen, número 1, pero te voy a hablar de los ovnis de una manera más detallada en la lección número 3. Cuando toquemos la lección número 3, espérate que llegue esa lección, porque ahí vas a aprender todo de los ovnis. ¡Wow! ¡Ah, sí! ¡Qué maravilloso! Por eso permíteme terminar este estudio de ahora, para no irnos por otro tema. Esto, la ubica, la enfoca. Así tiene que dar el estudio. Pero no, pues se mete a hablar de los ovnis, ¿no? Oye, ¿verdad, hermana Elsie Saboya? ¿Verdad que ustedes no comen chancho, no? Usted está hablando de la lección número 2 de la Biblia sí, nosotros no comemos chancho, sí, claro, porque chancho, no comemos chancho, cuy, conejo, pato y todos los peces que no tienen aleta y escamas. Uy, no haga eso. No desvíe del tema. Oye, hermana Elsie, disculpa, amiguita, ¿verdad que en tu iglesia no se pintan, verdad? ¿Tú qué dices? Pero usted está tocando la lección 3 de la oración. Cada vez que le hagan una pregunta fuera de la lección, no te olvides. Usted tiene que decirle con mucho cariño, querida amiga, querido sobrino, estimado colega, esa pregunta muy interesante. Vamos a tocarla más adelante con mayor profundidad cuando toquemos ese tema. Por ahora, por favor, no quiero desviarte del tema ni desviarnos del tema. Concentrémonos en lo que estamos estudiando. ¿Ok? Te prometo que más adelante ese tema les voy a dar una respuesta porque está en la Biblia ese tema. Ya está. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Está claro como el agua turbia? Sí, pastor, Bueno, pastor, Está bien, pastor. pastor, Ok. yo estoy dando lección a mi hijo y mi hijo también, así como dice usted, pero ¿y cómo esto? Y empieza a hacer preguntas, yo le digo, espérate, vamos a ver la lección tal. Y estamos avanzando y él dice, falta todavía. Y a veces yo digo, como ya avanzamos como 3, 4, 5, así como dice, se pasa la hora, yo le digo, ya, esto lo hacemos mañana. ¿Estará bien o de repente seguir con la lección? Porque él también como hace sus preguntas, le digo, espérate que en la otra lección, ahorita por ejemplo llegamos ya hasta de los alimentos, como dijo usted, y de las aves, las palomas y todo, entonces él también hace sus preguntas y termina la lección, como es tan cortas las preguntas, ya él quiere saber un poco más, pero ahí le digo, ya ves, o sea, él también sale de sus dudas, ¿no? Pero digo, se corta porque yo también ya 1, 2, ya avanzamos, dice, ¿no? Y mañana seguimos con el otro, le digo. Claro, es mejor, Estará bien. claro, adelantarse, por ejemplo, así, ¿no? Mire, y esto de los ovnis, por eso le está diciendo, mire, eso vamos a tocar en la lección número 5. Recién estamos en la 1. Si yo te contesto ahora, vamos a desviarnos del tema. Sé que tu pregunta es interesante, pero ¿hay respuesta para eso? Por supuesto que hay respuesta. Paciencia, paciencia. Vamos a llegar a ese tema. No voy a evadir esa pregunta. Vamos a llegar. Pero dinosaurios existieron o no existieron, hermana Isabel. A ver, mamá, dime, ¿existieron dinosaurios o no existieron dinosaurios? Y tú estás estudiando la lección número 1.
Por eso la lección número 1, riquísima, cuando ya vamos a la lección, se habla de los dinosaurios, por supuesto. ¿Existieron los dinosaurios, sí o no? ¿Qué dice la Biblia de los dinosaurios? Y de los protosaurios, y los fontosaurios, y todos los saurios. ¿Qué dice la Biblia? Entonces los niños que están ahí, ¿verdad? Ahora están con esos jueguitos de monstruos, de dinosaurios, ¿no? Del parque, ¿verdad? Del zoológico, esas películas que hay. Entonces los niños están ahí cantando. En la lección número 1 se habla de los dinosaurios. Por eso déjenme, ya les he despertado el interés. Ahí en la lección 1, cuando estudie con ustedes, por eso cuando usted da la palabra de Dios, tiene que hacerlo tan atractivo, tan hermoso. No trata tratemos de no salir del tema. Porque si sale del tema, el Espíritu Santo, lógicamente, no va a impresionar a la persona en ese mismo tema, porque se le mete el chancho, se le mete la manahuay, se le mete el dinosaurio, se le mete el sábado, se le mete el domingo. Hermano, ¿cómo acaba el muchacho? Qué tremendo. No. Él tiene que entender. Por eso siempre mis alumnos, cuando yo le doy estudio de la lección, le digo así: querido señor, querido amigo, querido colega, querida familia, el curso consiste en lo siguiente. Son 20 lecciones que hablan de la vida, hablan de la realidad y hablan de las cosas que nos han pasado y nos están pasando y las cosas que van a suceder en el futuro. Toda pregunta que tengan, a su tiempo le daré respuesta conforme dice la palabra de Dios. Así que no se desesperen, sé que usted tiene muchas preguntas. A veces en estudio bíblico hay 5, 6, 4 personas, ¿verdad? Y a veces uno tiene una pregunta, el otro otra pregunta, pero estoy en la lección 1 recién de Dios. Si me hacen la pregunta con relación a la número 1, yo le contesto. Pero a veces uno, oiga, ¿verdad que usted no come chancho? Pero oiga, y el pato también me ha hablado. ¿Por qué no comemos el pato? ¿Puede explicarme, pastor? Por favor. No, este no es el tema. Tienes que saber con mucha amabilidad, tacto, decirle: mire, amigo, su pregunta es muy importante, como todos ustedes hacen sus preguntas. Esa inquietud que usted tiene, por favor, déjeme llegar a la lección 11. Ahí vamos a estudiar todo lo que es, lo que Dios quiere que comamos y quiere que no comamos. Dios le va a hablar a usted. Y con propiedad científica. Ah, caramba, sí, por favor. Porque si lo oigo ahora, no vamos a responder, ¿no? Porque usted le responde, ¿qué va a pasar? Viene otra pregunta y viene otra pregunta. Entonces, ya lo desvió del tema. Tiene que tener paciencia esa persona. Es como un estudio. Es secuencial. El estudio de la Biblia es secuencial. Todo a su tiempo, hijo mío. No te preocupes. Así, ¿ok? Muy bien, ¿hay otra pregunta? Hermanas y hermanos. Muy bien. Entonces, las 3 partes del estudio, ¿cuáles son? Introducción, cuerpo, conclusión. La introducción lo puedes hacer con una anécdota, con una ilustración, con un testimonio de tu vida. Puedes hacer la introducción del tema que vas a hablar. Ahora viene ya el cuerpo, ¿verdad? El desarrollo del cuerpo ya está. Es bueno, siempre aconsejo que antes de dar la lección, usted se prepare, orando a Dios, pidiéndole sabiduría divina para entender el mensaje y decirle: Señor, ayúdame. Voy a dar la lección número 2 ahora a la familia Reyes. Ayúdame, Señor. Entonces repasa en tu casa. En cierto país del mundo había un pastor que él, antes de dar el estudio bíblico a las personas, ¿sabe lo que hacía? Él reunía a la iglesia y repasaba con la iglesia la lección que iba a dar. Imagínense, qué bonito. Repasaba la lección con la hermandad. Una vez que repasaba la lección con la hermandad, se iba a dar el estudio. Antes del estudio bíblico, usted tiene que repasar el tema que va a hablar. No haga una chanfainita. No haga un arroz con leche y mazamorra morada combinado.
No me haga aeropuertos. Usted tiene que preparar el tema que voy a hablar. Voy a estudiar, voy a pedir sabiduría del Espíritu Santo que me guíe. ¿Qué tema voy a hablar? La lección número 2, voy a prepararme. Dios te va a estar contigo. Y ahora sí se va usted al estudio bíblico número 3. Sea puntual. Tienes que llegar a la hora. Ellos tienen que saber que tú eres puntual. Si por alguna razón no vas a llegar a la hora, llama, avisa. Mira, tengo un inconveniente, por favor, amiga, vecino, tío, tengo un inconveniente. Por favor, ¿puede ser a tal hora? Tú pones la hora, tú pones el día, que ponga el día y la hora. Sí, ok, no te subo, voy a llegar dentro de una hora, ¿puedes estar listo esa hora? Sí, sí, te espero, no, ok, no te preocupes, gracias, te voy a mandar el link para que podamos estar ahí. Ya está. Pero tienes que ser puntual. Número 3, 4. Cuide su apariencia personal, aunque sea por Zoom. Usted tiene que estar bien arregladita, hermano. Bien arregladito, hermano. Recuerde que usted es un embajador. Usted es una embajadora del reino de los cielos. La primera impresión es la que vale. Ellos tienen que darse cuenta cómo se visten los cristianos. Ellos tienen que darse cuenta, hermanos, ¿no es cierto?, que los cristianos, el cristianismo se contagia. El cristianismo se contagia. Ahora, cuando una persona ya no quiere estudiar la Biblia, vamos a suponer que está en la lección 2, 3, 4, 5 y le dice, ¿no es cierto?, mire, hermano Daniel, hermano Albertavo, yo ya no quiero estudiar la Biblia más con usted. ¿Qué es lo que tienes que decirle? No, pero no, tú no pongas justificaciones ni des explicaciones. Ni digas cuánto lo siento, porque la maldición de Dios va a venir sobre usted. No. Simplemente respete la decisión de esa persona y le va a decir así. Entiendo por qué usted no quiere seguir estudiando la palabra de Dios. Respeto su decisión. ¿Me permite hacer la última oración? Una oración corta. No dice, Señor, manda fuego del cielo a este ministerio, este pagano que no quiere estudiar. No. Señor, te pido por esta persona, es tu hija, tu hijo. No sé por qué ha tomado la decisión, Señor. Ya no seguiré aprendiendo más de ti, pero tú lo conoces, tú lo amas. Abrázalo fuerte. Bendice su familia. Ayuda a lo que te pueden encontrar siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Amigo, ha sido un gusto haber compartido con usted algo de la palabra del Señor. Estaré orando por usted. Bendiciones. Listo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi palabra no volverá, ¿qué cosa? Vacía. Mi palabra no volverá vacía. Y ya está con la semilla en el corazón de ese hombre, ese tío, hermano, ya está con la semilla. En algún momento esa semilla va a brotar, sí o sí, va a brotar. ¿Cómo brotó la semilla en mí? Mi abuelo me hablaba de los 15 años. Yo era un perdido en el mundo. Yo me escuchaba por respeto. Hasta un día que le dije a mi madre, ya me aburre el abuelo, ya que no me hable, ya yo soy católico, apostólico y romano, que no me hable, mi abuelo. Hijito, escuche, que me cansa, mi madre. Es que me respete. Miren, la semilla le implantó mi abuelo a los 15 años. ¿Cuándo brotó? A los 17 años. Pasaron 2 años. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Así que no te preocupes si ahora no quiere hacer el culto, tu hijo se apartó de la iglesia. No te preocupes. La palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso cuando ungimos a los enfermos para sanidad, cuando oramos por los enfermos ante nuestro buen Dios, hermanos, quizás no has tomado en cuenta esto. La palabra de Dios no vuelve vacía.
Si hemos orado en el nombre de Jesucristo, cuando David dijo, yo vengo en el nombre de Dios, ¿tú crees que estaba tomando el nombre de Dios en vano? Le estaba diciendo al gigantón, hey, gigantón, escúchame, mírame, gigantón. Yo vengo en el nombre de Dios. Y no estoy tomando el nombre de Dios en vano. ¿Tú crees que estoy hablando por las puras, que soy un palabrero? ¿Tú crees que voy a tocar el nombre de mi Dios y nombrarlo así no porque quiero? Por eso, cuando hay penas, cuando hay endemoniados, usted habla de Jesucristo, toca el nombre de Jesús. ¿Qué hace el demonio, hermano? Grita como loco. Y fuera, demonio, en el nombre de Jesucristo. Como que está que se chicharra. Porque hay poder en el nombre de Dios. Hay poder. Pero a veces ese poder usted no lo vive. Ahí estamos. Habrá poder. Ay, me da miedo, pastor. El segundo piso están penando. Me da miedo. Vaya en el nombre de Dios. Deje el miedo a un lado. El miedo te va a matar. Vaya en el nombre de Dios. Fuera, demonios, los que están aquí. No importa, son legiones. Yo vengo en el nombre de Dios. Fuera, hermano. El diablo va a gritar. Va a huir. No dice la hermana Juay, canta y ora, dice la hermana Juay. ¿No? La hermana Juay dice, cuando estés pasando por momentos difíciles, dos cosas tienes que hacer. Canta y ora. Y el enemigo huirá. Eso dice la hermana Juay. Y quizás en estos momentos, hermanos míos, estamos pasando momentos difíciles todos. ¿Y qué estamos haciendo? Lloro. Eso no es la estrategia para enfrentar al diablo. Resístanlo al diablo, dice el Señor. Resístelo, Francisco. Resístelo. Enfréntalo. Confróntalo. No tengas miedo. Canta y ora. Y el diablo huirá. Vamos a continuar entonces. Entonces, tu apariencia personal, ¿no es cierto? Bien bañado, cuidado con las uñas tienen que estar limpias, las uñas, cuidado, porque a veces usted está así, ¿verdad? A ver, le voy a enseñar la Biblia, acá está el versículo y la uña está negra. La gente está mirando, ¿no? O a veces está hablando y sale un tufo de arroz chaufa que me he comido. No, tenga cuidado. Y la gente va a estar ahí. Se va a sentir incómoda. Sus dientes bien lavados, sus uñas bien limpias, ¿verdad? Su buen desodorante de Rexona que no te abandona, ¿no es cierto? No, sí, acá está, mire la Biblia y sale, Dios mío, la gente, esta hermanita. No, hermanos, tenga usted mucho cuidado. La apariencia personal influye mucho. Así es, la primera impresión es la que vale. Así es. Para cualquier empresa, cualquier trabajo, la primera impresión. ¿Por qué creen ustedes que cuando presentan, va usted a buscar trabajo y dice entrevista personal? O sea, no basta tu currículum, no basta tus estudios, quieren verte. Quieren verte cómo te vistes. Quieren verte si los colores que tú estás vestido, o tu terno, quieren verte si combinan. Los que toman el examen son psicólogos, pues ahí. Están viéndote. Ahí tu currículum puede decir que has estudiado en Harvard, pero te vistes un mamarracho. No importa tu título. No va a ser como el señor Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, ¿no? Terno azul, medias verdes. Eso le tomaron foto, ¿no? Estaba en la ONU, en las Naciones Unidas, y en una plataforma, en una antesala, antes de entrar, pues ahí, donde están todos los presidentes del mundo, estaban conversando con otros periodistas, él estaba cruzado de piernas, terno azul, y le enfocaron las medias verdes. Yo, no. Entonces, hermanos, eso dio la vuelta al mundo, ¿no? Por eso que ellos tienen, los presidentes de las naciones tienen lo que se llaman asesores de imagen personal. Las instituciones tienen asesores de imagen institucional. Los presidentes, los diplomáticos, las personas que tienen cargos altos en los gobiernos, tienen asesores personales de bienestar. Esos asesores les sugieren cómo deben de vestirse, cómo deben de hablar, sus ademanes, sus actitudes, sus respuestas, cómo debes sentarte, todo, cómo debe de comer, todo eso le enseña. Ética social, ya ves. Bueno,
Entonces es importante que usted cuide su apariencia personal. ¿Ok? Número 5. Hable con entusiasmo la palabra de Dios. Hable con entusiasmo. No vaya a decir así como muerto, ¿sabes? ¿No? A ver, la lección 1. Primera pregunta. ¿Cuántos dioses existen? La gente ya está... No, hermano, que tiene que ir con una chispa, te tiene que enseñar. Recuerden, usted está transmitiendo vida. Tú transmites vida, tú transmites esperanza a la gente. No te olvides eso, porque somos agentes de esperanza. No somos agentes de chistes, agentes de tonterías. Soy agente de esperanza. Tenga mucho cuidado. Cuando usted transmite la palabra de Dios, hágalo con gozo. Muy bien, mi querida amiga Cristina Valverde, vamos a la primera pregunta. Por favor, ¿puede leerla usted? Sí, a ver, ¿cuántos Dios? Oh, cuántos, qué linda pregunta, ¿verdad? Interesante, hermana Cristina, ¿verdad? Señora, amiga, colega, interesante, ¿verdad? ¿Cuántos crees tú que, ahora, número 5, interactúa? Tienes que interactuar con las personas, ¿ok? Entonces, vamos a ir con respeto. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué piensa usted? No olvide de tomar el nombre de la persona. ¿Qué piensa usted, señora Sarita? A la gente le gusta que le llamen por su nombre. Si te olvidas del nombre, apunta. Tienes que estar, por eso tienes que prepararte antes del estudio bíblico. Apunta el nombre, apunta el nombre. A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Aún los animales tienen nombre. Por eso le dije a usted la vez pasada que pasa usted por un techo y un perro le ladra, ¿no? Y usted te molesta que ese animal te ladre todos los días y pasas por ahí, su ruido te molesta. Mañana averíguate cómo se llama ese perro. ¿Ya? Se llama Sansón. Ya, muy bien. Pasa tú mañana, el perro te va a ladrar y tú le vas a decir así: hola Sansón, ¿cómo estás? ¡Qué lindo! El perro te va a mirar. El perro va a extrañar. ¿Dónde me conoce este? ¿Y dónde sabe mi nombre? Hermanos, ¿te gusta que te llamen por tu nombre? ¿O no? Suena bonito, ¿verdad? Suena bonito, ¿verdad? El Cisaboya, Eni Perdomo, la que perdona, Josefina Carmen, Norma Ramos, Cristina Valverde, Estrella, Lila Samamé, Dolce Vargas, Gisela Guamán, Isabel Palomino, Nélida Daniel, Marina Chara, Zoila Calderón, Abdel Bravo, Hermana Luz, Francisca Ortiz, hermana Elena Inga, Ana María, Javier, Luz, Natalia Ayala, Antonio, Jenny, qué bonito suena tu nombre. Noemí de Cornejo, Carmen Pereira, ¿no es cierto? Francisca Ortiz. Llame a las personas por su nombre. A nadie le gusta. ¿Cómo se llama usted? Hágame recordar su buen nombre. Eso es falta de respeto. La gente, el muchacho que se va a declarar a una chica y le diga: oiga, discúlpame, nena, baby, ¿cómo te llamas? Soy nervioso, me he olvidado. Ya perdiste, ya. No se olvide de los nombres. Los nombres son muy importantes. En la Biblia, los nombres son muy importantes. Por eso que los judíos, hasta el día de hoy, los nombres que le dan a sus hijos es de acuerdo a la circunstancia, cómo nacieron, o la proyección de lo que ellos están viviendo o van a vivir. Así son los nombres de los judíos. Todos los seres humanos tenemos un nombre. Señora Nélida, ¿cuántos cree usted con una sonrisa, ¿no es cierto?, tu voz plausible, melodiosa? ¿Cuántos dioses cree usted que existen? ¿Puede decirme, señora Nélida? Ahora, cuando hago esa pregunta,
te miro a los ojos, mi voz es de locutor, ¿verdad? Entonces, ahora, si tú la ves, al toque tienes que accionar, porque si veo que la persona está en el aire, en el limbo, no le digas, ¿sabe o no sabe? No, no, pues, estás faltando el respeto. No sabe, ¿verdad? No, tampoco. Si yo veo que la persona se demora en contestar, yo voy a interactuar y le diré lo siguiente. Estimada amiga Nérida, señora, sobrina, tía, colega, veo que quizás no tienes la respuesta clara, pero permíteme explicarte con la palabra de Dios cuántos dioses realmente existen. Ah, no, y Buda, y Buda. ¿Quién es el dios Buda de los japoneses? Si dice que en la Biblia existe un solo dios, pero Buda, ¿qué es de los japoneses? ¿Qué es Alá de los musulmanes? Entonces, ¿cuántos dioses existen? Si tú no conoces la respuesta, tienes que saber contestar de la siguiente manera. Mira, amiga Nelida, qué interesante tu pregunta. Me encanta. Te voy a pedir un favor. En estos momentos no preciso bien para darte la respuesta de esa pregunta que tú me haces. Pero te prometo que en la próxima lección te voy a dar respuesta, voy a investigar, voy a preguntar, voy a analizar más y tú vas a traer una respuesta a esa inquietud que tú tienes. Por mientras y por lo tanto, dice aquí la Biblia que solamente existe un solo Dios, que es Padre de todos. O sea que es Padre de los musulmanes, por supuesto. Es Padre de los musulmanes. Recuerden que todos los musulmanes, todos los que están en Arabia Saudita, los que están en Irak, los que están en Irak, los que están en Egipto, los que están en la Franja de Gaza, los que están en Transjordania, los que están en Jordania, los que están en el Asia Menor, los que están en Mesopotamia, todos esos naciones y seres humanos que viven ahí, circundando y amenazando a Israel para destruirlos y odiándolos hasta ahora los judíos, todos ellos son primos hermanos. Primos hermanos, descendientes de Saúl y de Jacob. Vamos a estudiar esto en los devocionales. Miren, por eso que usted se da cuenta que en su manera de vestir de ellos, la barba es que casi todos se dejan crecer la barba. ¿Han visto ustedes? Casi todos. Ahora han venido las películas, las novelas turcas, ¿no? En varios, estoy viendo ahí en los reclamos, en varios canales de televisión, ¿no? Varias novelas turcas. Y vas a ver que casi todos los hombres, casi todos, su barba, su nariz aguileña. La nariz aguileña no lo tenemos los latinos, sudamericanos ni centroamericanos. Lo tienen de esa parte de allá. Su tez y su barba denotan rápidamente quién es un jeque, quién es un musulmán, quién es un árabe. Su tez y su nariz. Ahora, ellos primos hermanos. Por eso es interesante, por eso digo, ¿no? Cuando la gente uno habla así la palabra y le comienza, y la gente dice, oiga, señor pastor, qué interesante. Qué interesante lo que usted dice. O sea, son primos hermanos. Y usted le da la respuesta. Es el mismo Dios, Padre de todos, es el mismo Dios. Pero ¿por qué tienen un Alá que ellos le llaman Dios? ¿Por qué tienen los japoneses un Buda, un gordo, un pelado ahí, ¿verdad? Sentado, ¿verdad? Que usan en los chifas y están así. Chingue, chingue, chingue. En los chifas vas a ver un pelado gordo ahí. Chingue, chingue, ven, 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 ven. Hermanos míos. Y lo usan como un amuleto. Voy a hablar de esto, no voy a desviarme del tema, porque ya se dan cuenta, si me desvío del tema, olvídese. Entonces, como te das cuenta, se vuelve atractivo. Que la gente, oye, qué interesante, no sabía eso. ¿Qué significa Alá y qué significa Buda? ¿Y de dónde viene ese nombre? ¿Cómo se han inventado eso? ¿Existieron o no existieron?
Entonces tú comienzas a dar la lección a esa gente. Ya por eso le he dicho, cuando hablemos de la lección por lección, porque les he prometido estudiar lección por lección de la fe de Jesús. Tengo que hacer atractiva la lección, interesante la lección, porque la palabra de Dios no es letra muerta. Escuchen, hermanos, la palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios es viva, uno, y número dos, es eficaz. Es viva y es eficaz. Esa es la palabra de Dios. Por eso déjenme leerle, ¿no es cierto?, lo que dice la sierva de Dios. Ayer le leí, ella decía, ¿verdad? Dice, aquel que no posea el conocimiento de la palabra de vida, no tiene derecho a insistir, a estudiar a otros y a que sigan el camino del cielo. Lo dice la sierva de Dios en el libro Obreros Evangélicos, página 262. No tengo derecho, si no tengo conocimiento de impartir la palabra, porque no tengo. Aquel que no posee el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso que tú tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios. Esto se llama Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Porque es palabra de Dios. La Biblia tiene 66 libros, 39 libros, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y el resto está en el Nuevo Testamento. Estos 66 libros componen el Antiguo Testamento, que empieza con Génesis y acaba con el profeta Malaquías. Y el Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesucristo, ¿no es cierto?, cumpliéndose la profecía en Mateo, y acaba con Apocalipsis, el fin del mundo. Entonces, este conocimiento de la palabra de Dios, básico, tienes que tenerlo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, en griego y parte en arameo. Casi los últimos libros de los profetas menores se escribieron, algunos de ellos en arameo, pero mayormente se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, el llamado koiné, el griego koiné, la lengua, el griego que ahora ha cambiado un poco. La cosa, pues. Ese es el Nuevo Testamento. Pero de verdad, ¿Sí? Entonces, ella no es buena. busca Porque ella, para que usted no tenga ningún inconveniente, ¿no es cierto?, cuando la gente te pregunte en qué idioma se escribió, cómo se escribió. Recuerden que cuando estudiamos la lección número 2 que habla de la Biblia, ahí voy a entrar con más detalle. No se adelante usted el tema. Ahora, el hacer discípulos a las personas es enseñarles la palabra de Dios. Yo tengo que enseñarles la palabra de Dios. Abriendo la palabra de Dios es como van a ser discípulos, porque le voy a enseñar lo que Dios nos enseña, que Dios practiquemos. Voy a ser un discípulo de Jesús. El discípulo no es la iglesia, no es la doctrina. Son las enseñanzas prácticas de Jesucristo. Está en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y estos dos libros se complementan. Uno dice el Antiguo Testamento una cosa y el Nuevo Testamento otra cosa. Y no, es el mismo Dios. El mismo Dios que no cambia. El eterno. Por eso es Yahvé. ¿Qué es Yahvé? El eterno, el que no cambia, el que siempre existió, el que existirá y que existirá para siempre. Yahvé es su nombre. Yo vengo en el nombre de Dios, Goliat. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien tuvo desafiado. Le estaba diciendo a Goliat, ese Dios que nunca cambió, el Dios que siempre acompañó a su pueblo, a través de una columna de nube en el día y una columna de noche en el fuego, en el desierto. Dios jamás abandonó a sus hijos, jamás abandonó a su pueblo, hermanos, nunca. El pueblo lo abandonó a Dios, vez tras vez.
Vez tras vez se rebelaban con Dios, vez tras vez rebeldes, duros, tercos. Pero Dios nunca los abandonó, hermanos. Tu hijo abandonó a Dios, se apartó de la iglesia, se apartó de los principios, está viviendo ahora como un loco. ¿Tú crees que Dios lo va a abandonar? No. Nunca el amor de Dios se va a acabar para esa hija, para ese hijo, para ese cónyuge. Jamás. Que tendrá que pagar las consecuencias de sus pecados, sí. Porque no puede jugar con Dios. No podemos jugar con Dios, hermanos. Por eso qué importante es que demos la palabra de Dios, entonces, de una manera apropiada. Habla con entusiasmo. Habla con entusiasmo. Y cada vez que tú hablas la Biblia, lógicamente la Biblia nos va a dar... Voy a aprender mucho de Dios, mucho. Por eso siempre digo, apunten, apunten, apunten. Ahora, yo, este material yo se lo voy a pasar, ¿verdad? Se lo voy a pasar en PowerPoint para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto? No me gusta casi usar mucho el PowerPoint porque tengo una inteligencia media rara yo, ¿no? Yo cuando pongo mis conferencias o los seminarios, lo que ustedes quieran, los pongo y me atraso, me trabo. Porque estoy en la figura, otra figura y me trabo. Pero en cambio, cuando estoy chingando, yo agarro y hablo, ¿no es cierto? Que viene una cosa, viene la otra, ¿no es cierto? Pero les voy a pasar para que tengan ustedes eso, no se preocupen. Mira, tanto apunten lo que es necesario. Así que, número 2, quiero terminar con esto. ¿Qué más dice la hermana Juan? Mira, la profeta del Señor. Dice la hermana Juan, dice, el evangelio no ha de ser presentado ¿cómo? Como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Deseo todas las gentes, página 766. No es cuestión de tu temperamento. No es cuestión que yo soy así, calladito, calladita. Hoy han salido temprano de la chamba. El evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida. Antes salía tarde, ¿no? Recuerdo allá en Trujillo cuando estaba. Ahora sales temprano. 10 años de mi vida se quedaron en Trujillo con mi familia, en esa linda ciudad. Valencia? Y recuerdo, hermanos, que pues fuimos con un par de hermanos a dar nuestros bíblicos a una dama, ¿no es cierto?, muy distinguida ella, ¿no es cierto? Y entonces, cuando fuimos, me llevaron juntamente con los hermanos para poder atenderla. Escuchamos una música. Y estaba escuchando la Sonora Matancera. Todo volumen. Y antes de tocar la puerta, estábamos escuchando la Sonora Matancera. Que viva Chango, que viva Chango. Y ella estaba cantando y estaba aplaudiendo. Que viva Chango, que viva Chango, señores. Oiga. Y entonces los hermanos dicen, pastor, ¿tocamos o no tocamos? Tocan. Pero antes de tocar, tú ora, por favor, hermano, tú ora. ¿Ya? Una vez que oró, bueno, toca la puerta. Y la señora no apagó. Ella sabía que íbamos a ir. Ella no apagó. Y a propósito, pues puso la música. Y entonces nos hizo pasar con la música. No había nadie. Ella estaba sola, cantando, bailando, aplaudiendo. Que mi va Chango con la Celia Cruz, que padre cáncer. Entonces bajó un poquito el volumen y dijo, ay, pastor, hermano, disculpe, a mí me gusta escuchar a Celia Cruz, la Sonora Matancera. Y ustedes son más o menos de mi misma edad, por ahí, ¿verdad? Ustedes han escuchado a la señora Matancera. Yo tuve que intervenir, por supuesto. Escuchaba a la señora Matancera, por supuesto, en ese tiempo, claro que sí. He bailado con Celia Cruz, no en vida, sino con su música. Claro, sí, pastor, caramba, usted también, claro, cómo no. Ay, qué bonita, ¿verdad? La música, qué bonita, ¿verdad? Sí. Y ahí le dije, señora fulana de tal, yo le traigo una música que le va a encantar más que la Sonora Matancera. Ahí será, pruébalo y verás. Ay, hermano mío. Imagínate que tú vas ahí. Bueno, señora Ana, ya no soy de este mundo. Antes escuchaba así, esa demonia, pero ya la dejé. Y a los demonios también. Apague su demonia, por favor, que vamos a estudiar. No, hermanos.
Por eso que la mea culpa, como siempre digo, no hemos enseñado a los hermanos de la iglesia cómo abordar a esas personas. Y le puedo contar tantos testimonios, hermanos. Una vez encontré a un borracho. El Señor sabía, ellos saben que íbamos allá, habíamos planificado los hermanos también que íbamos a hacer un estudio con un señor que tomaba mucho, pero ese día se puso a tomar. Y nos atiende borracho. Y borracho me dice, señor pastor, y yo estoy borracho. Pero me doy cuenta, o sea, no estoy tan borracho, pero me doy cuenta. Usted es el señor pastor. Wow. Perdón, ¿cómo se llama? Sí, Francisco González. Pastor González. Estoy borracho, pastor, espero que tú me entiendas, pastor. No, no hay ningún problema. Y después comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y entonces lo abrazo y le digo, ¿por qué lloras? Porque hoy es mi cumpleaños, pastor. Perdóname. Yo sabía que iban a venir a traerme la palabra, pero yo me emborraché. Comenzó a llorar. Pues le digo, no te preocupes. Te voy a hacer solamente una pregunta. ¿Estás dispuesto, así como estás, a recibir la palabra? Si no, venimos en otro momento. Y él dijo de corazón, pastor, vengan en otro día. Hoy es mi cumpleaños. Voy a seguir tomando. Ok. No te preocupes. Un feliz cumpleaños, oramos. Chao. No te atrevas a decir por qué vas a tomar. ¿Quién eres tú para que digas eso? Falta de respeto, hemos quedado un pacto, un horario, ¿cómo es posible? No. Señora, apague la demonia y la cruz, por favor, señora. No. Nosotros somos santos, hemos bajado del cielo. Esa música nos entorpece el alma, la mente. Hermanos míos. Por eso cuando nos damos de cucufatos, de religiosos, perdemos. Cristo nunca dio esa apariencia. Cristo fue sincero, abordó a la gente donde estaba, demostró amor, simpatía, interés por ellos, porque los amaba. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar mañana, Dios mediante, con el tema. Mañana no vamos a tener los devocionales, tenemos una reunión de pastores mañana temprano. Vamos a continuar con los devocionales el día miércoles, así que pasen a sus amigos, sus amistades la voz. Hace una hora me comunicaron que hay reunión de pastores, mañana temprano, 6:30 de la mañana, así que no vamos a poder estar. Tengo que ir hasta Miraflores y ahí va a ser la reunión. Entonces, hermanos, por mañana no va a haber devocionales. A veces las reuniones así ocurren, entonces cuando yo digo no va a haber devocionales, es porque hay reuniones de pastores, ¿no? De compromisos. Entonces nos veremos el día miércoles, pero el día de mañana en la noche vamos a continuar con el seminario Cómo dar estudios bíblicos. Bueno, ¿hay alguna pregunta quizás antes de terminar? ¿Hay alguna pregunta, hermanas, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Una inquietud de parte de ustedes? Si alguien no quiere estudiar más la Biblia, recuerden, ya no insista. ¿Por qué? El pecador, en lugar que esto te dé a ayudar tu vida, tu matrimonio, y que esto y que el otro. No diga eso. Respete la decisión de las personas. Usted es un mensajero de esperanza. Hermana Gisela, creo que tiene una pregunta. Sí, pastor, con relación, digamos, a lo que dice mi resolución, la última parte de la fe de Jesús, hay algunos que no quieren hacerlo. Hay algunos que sí. Por ejemplo, en ese caso, cuando yo hago, digamos, una invitación, yo hago, digamos, en ese caso que pongan su nombre, ¿no? Y siempre les digo en ese caso que lo que están haciendo no me están haciendo a mí, sino que, digamos, en ese caso con Dios. Y obviamente después de estudiar este tema, de esto que hemos tocado, obviamente que nosotros no podemos quedarnos ahí, sino avanzar. ¿Qué tiene que ver, digamos, en ese caso, que sepa todo, pero que no haga ningún cambio? No, entonces ahora también hagamos un compromiso con Dios. Por ejemplo, acá dice, procuraré con la ayuda de Dios. Y ahí digo, vamos a poner nuestro nombre. Yo voy a comenzar. Gisela, yo Gisela procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Usted lo desea así, si no lo desea, no hay problema. No, eso es lo que yo le digo, no hay problema. Pero hay alguno que dice, yo todavía no, ¿no?
no, yo todavía no, y algunos dicen, yo no, yo sí, amén, amén, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que estoy haciendo bien alejarlos en ese caso cuando ellos dicen no, respetarlos en ese punto. Pastor, Ok, muchas gracias. ok. Vamos a continuar con el estudio. Cuando terminamos la lección, por eso estamos aquí, íbamos en la tercera parte, ¿cuál es? Antes del estudio. Vamos a continuar durante el estudio. Y después vamos a ir a la tercera fase después del estudio. Entonces, cuando toquemos a la fase de que se terminó el estudio, ¿cómo hago el llamado a esa persona? No le diga firme acá. En este tiempo a nadie le gusta firmar. No diga eso. Firme acá, por favor, si su decisión es así. No. ¿Cómo vas a hacer entonces para que esa persona, porque no puede haber un estudio sin llamado, no puede haber un estudio sin decisión? Tiene que tener una decisión, sí o no, pero tiene que haberla. Y vamos a hablar de esto, por eso, con calma, con paciencia, ¿verdad? Cómo nosotros podemos hacer el llamado de cada lección para que esa persona juntamente mueva su cabeza o levante su mano o diga, pastor, yo estoy de acuerdo, acepto, que es la verdad. Listo. Vamos a continuar esto mañana, hermanos, Dios mediante. Bueno, si hay otra pregunta, con mucho gusto. Ana, ¿alguien más quiere decir algo? Pastor, disculpe, antes de que me olvide, mire, siempre a mí me han enseñado que se hace la parte delantera de la hoja, ¿ya? Porque no debe demorar 20 más 30 minutos, ¿no? Hasta máximo. Pero, y que esto, la parte posterior, se los dice que ellos lo estudian en su hora libre, ¿no? En su momento libre. Con la experiencia que tengo, digamos en ese caso, se ha hecho así como me enseñaron, pero al finalizar, nadie lo lee la parte posterior. ¿Qué hice yo de hoy en adelante? Y digamos, de acuerdo a que nadie se bautizaba, porque solamente leíamos con nosotros y esto nadie. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Esto lo hago en brevedad, pero acá como yo ya lo tengo marcado, los puntos claves, lo leo, toditito hasta llegar a la ilustración, ¿no? No lo leo los textos, solamente lo más resaltante, ¿no? Y los textos ya les digo, recuerden ustedes, abran su Biblia, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿estoy haciendo bien, pastor, así? ¿O simplemente doy de la parte delantera y la parte posterior, bueno, pues prácticamente se va al aire? Porque yo digo, con la experiencia que tengo, nadie me lo lee. Conmigo Sí. lo hacemos ahora. Es verdad. Pero es para nosotros también, para prepararnos. Correcto. Por eso le dije, antes de dar el estudio, tenemos que prepararnos. Voy a leer la parte de atrás y mientras esté dando la lección, la que corresponde, como ya lo sé, bueno, al menos sus servidores así, ¿no? Lo digo, porque ya sé, ya lo he leído. Si no lo sé, lo leo. Y permítame, señora Juana, esta primera pregunta, ¿verdad? Dice aquí, comienza a leer. Listo. ¿Ok? Tenga cuidado recuerden que, como lo estaba diciendo en la lección del estudio de la palabra, debe haber interacción. Porque si solamente yo voy a abordar, no pregunta, respuesta y leo, y pregunta, respuesta y leo, y no dejo que la gente interactúe, no, es incorrecto. Debe haber un espacio. Mañana vamos a estudiar esto. ¿Cómo hacer ahora que el curso sea más interactivo? Aquí se llama interacción, por eso. La interacción tiene que ser positiva, altruista, amena, ¿no es cierto? Esa debe ser la interacción. Pero cuando yo no permito que la interacción sea así con la persona, entonces, hermanos, hay un bloqueo, ¿no? Y digo todo, la gente se aburre. Hay mucha gente que se aburre porque mucho verborreo, o habla y hablo. Deje que la gente interactúe, ¿ok? Deje que la gente se interactúe. ¿Cómo va a interactuar usted? Mañana es el tema importantísimo. ¿Cómo hacer que la interacción sea amena? ¿Cómo hacer que la interacción, así como usted dice, pastor, o a veces dicen así, ¿no? La cuarta pregunta, ¿no? La naturaleza de Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Espérese, acá atrás está, creo, a ver.
¿Dónde está? No, no haga eso. A ver, ¿dónde está? Voy a ponerme mis lentes. A ver, ¿dónde? No haga eso. Como dice la hermana, dice, este ya lo tiene marcado. ¿No? Ese punto que vas a enfatizar ya lo tiene marcado. Número 1, esto va a ser acá. Ya lo tienes en tu lección. La lección 3, al costado pones 1, y a ese 1 de otro color significa que vas a leer lo que está atrás. No se lee necesariamente todo lo que está atrás. Se lee lo más importante. Por ejemplo, cuando yo termino la lección número 1, cada vez que hablo de la lección número 1, ¿cómo terminó tu servidor? O hago un adelanto chiquito, pero chiquito. ¿No? Hablo de Abraham Lincoln. ¿Qué hacía Abraham Lincoln? Por media hora, todos los días, este hombre de Dios, de 10 a 10 y media de la mañana, doblaba sus rodillas para orar con Dios. Y le decía a su secretaria, no estoy para nadie. Al día siguiente, la secretaria le llamó la atención y le dijo, pero señor presidente Lincoln, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Por qué usted no quiere que nadie lo moleste de 10 a 10 y media? Y Abraham Lincoln contesta, es que en esa hora yo tengo comunión con mi Padre para que me dé sabiduría cómo gobernar esta gran nación. Ah, qué interesante. Qué interesante. Entonces, agarro esa ilustración. Ahí habló de Dios, ahí habló de la oración, Abraham Lincoln, y ahí habló de la conducción para gobernar, que Dios le dé sabiduría. Entonces, remato con un llamado que vamos también a hacer por eso, poco a poco, tranquilos, el arroz chaupo se hace poco a poco, ¿no es cierto? Las comidas se hacen poco a poco, ¿cierto? O sea, tranquilos vamos a llegar, y por eso cuando el curso es atractivo, y a mí, hermano, es rico, la gente no va a querer, hay mucha gente que dice, no, pastor, sigan, denos la otra lección, pastor, no, se van a atorar. Dijeran primero esta primera lección, dijeran. Y a veces le doy tareas a las personas, también le voy a enseñar eso, cómo le doy tareas. Le digo así, el próximo tema va a ser acerca de la Biblia. Ay, qué interesante, ¿cuántas Biblias existen? ¿Ustedes quieren que existe Biblia? Averigüen, investiguen, ¿no es cierto? Monitoreen y, por favor, haga usted su trabajo. Para la próxima me dice, ya está. La gente queda, ¿no es cierto?, impactadas. Ay, ya voy a estudiar la Biblia, y comienzan a estudiar. Entonces, la próxima lección ya saben algo de la Biblia, algo que usted ya saben que vamos a estudiar ese tema. Usted tiene que ser, no, termina la oración en nombre de Jesús, amén, ya. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Frío, monótono, rutinario. El curso bíblico tiene que ser dado de una manera, como dice la hermana White, se lo tengo que repetir. ¿Qué dice la hermana White? El evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una forma viva, una fuerza viva para cambiar la vida. Así tenemos que presentar la palabra de Dios. Como fuerza para cambiar la vida de parte de Dios. Pero si lo presento todo pático, ¿usted cree o no cree? Y ya, Señor, así será entonces. No, normal, no. El poder de Dios tiene que estar contigo y conmigo y con todos. Vamos a orar. ¿Ok? Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte las gracias por las enseñanzas maravillosas que tú dejas siempre en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dar tu palabra de manera amena, interesante, atractiva, viva y eficaz, como dice tu sierva. Sí, Señor, jamás debemos de presentar el evangelio sin vida, sin esperanza. Oh, mi Dios, ayúdanos, Padre, a que tu palabra siempre sea un bálsamo, un refrigerio espiritual que pueda despertar las conciencias, las almas de nosotros y de los seres humanos. Gracias, Señor, acá estamos. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Bautízanos con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, lo necesitamos. Oramos por el poder del Espíritu Santo. Señor, acá estamos. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer haber estado con vosotros, hermanas y hermanos. Amén. Nos veremos el día de mañana en el mismo canal
a la misma hora. Que Dios los bendiga grandemente. Me da mucha pena cuántos hermanos de la iglesia están que se pierden estas enseñanzas de Jesús, tan maravillosas para sus vidas. Bendiciones, una linda noche. Nos vemos hasta el día de mañana a las 7 de la noche. Mañana no va a haber devocionales. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, pastor. Bendiciones igual, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones, pastor, muchas gracias. Y aquí vamos a salir, pero muy bien cargaditos, porque la miel se escucha poco los obreros, pero vamos con fe. De Dios, es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La iglesia de Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación, aunque